Hola, hoy vamos a iniciar el tema propiedades de los materiales, que voy a desarrollar en dos partes, o sea, en dos videoteóricas. Comencemos con propiedades de los materiales, parte uno. Como ya les comenté, Introducción a las Construcciones tiene dos grandes objetivos, que planteamos desarrollar en el curso mediante dos ejes temáticos que consisten en conocer, por un lado, todo aquello que actúa sobre nuestros edificios, condicionándolos, afectándolos, demandándolos, en lo que llamamos las solicitaciones del medio. Y por el otro, los materiales de construcción y las tecnologías con que los materializamos y sus respuestas a esas solicitaciones, lo que se constituyen en sus propiedades, que son las propiedades de los materiales de construcción. La existencia de un material en la naturaleza está íntimamente relacionada con la invención de las herramientas para su explotación, todo lo que determina su forma o modo de construcción. Por ejemplo, la construcción en madera se desarrolló prioritariamente en las diferentes zonas boscosas del planeta, aunque luego su uso se haya extendido y los requerimientos constructivos y las respuestas de la tecnología favorecieron una extraordinaria evolución en la arquitectura de estos tiempos. De ese modo, mediante la madera laminada encolada y distintos tipos de paneles que veremos en el segundo cuatrimestre, se llegaron a soluciones impensadas, como los arcos parabólicos de las bodegas Protos de Richard Rogers y compañía en Valladolid, España, o edificios de varios pisos integralmente construidos en este material, como la Residencia Universitaria de Vancouver, en Canadá. En otras regiones, las piedras naturales demostraron su durabilidad y capacidad de soportar cargas, también su mayor o menor grado de trabajabilidad, como corte, tallado, etc., asimismo su facilidad o no para ser extraídas, lo que se traduce en los costos finales. Aparecen entonces las piedras artificiales, como el hormigón y tantos otros de la familia que denominamos materiales aglomerados, y a la que le dedicaremos su tiempo también en el segundo cuatrimestre. Muchísimas obras tienen de protagonista al hormigón, un material que nos permite diseñarlo en función de los requerimientos y moldearlo para satisfacer las decisiones de diseño. Aquí he seleccionado el porteñísimo edificio Cábanac de los arquitectos Sánchez, Lagos y de la Torre de 1936, que constituye uno de los emblemas de la arquitectura racionalista en Argentina. También la increíble respuesta de diseño y materialidad de la Iglesia del Santísimo Redentor en Tenerife, o el representativo Centro Cívico Bicentenario de la ciudad de Córdoba, ubicado en el casco céntrico de la ciudad y materializado en hormigón labrado con forma de prisma facetado, o el Centro de Innovación, diseñado por Santiago Aravena para Santiago de Chile, y uno de los magníficos legados que nos dejara la arquitecta anglo-iraquí Zaha Hadid, como lo es este centro de convenciones en Azerbaiyán, donde su postulado de llevar al hormigón al límite de sus posibilidades queda a la vista. No olvidemos a los metales, como el hierro, y a partir del siglo XIX, el acero y todas sus variantes. Cada uno con sus prestaciones particulares y también sus ventajas y desventajas a la hora de construir. Destaco en la bellísima París el Centro Pompidou, inaugurado el 31 de enero de 1977, obra de los entonces casi desconocidos Renzo Piano, Richard Rogers y Gianfranco Francini. En las regiones donde escaseaban la piedra y la madera, se usó la tierra como material de construcción, que partiendo de sistemas constructivos como el tapial o el adobe, que ya veremos en el segundo eje temático, y con la incorporación del fuego se llegó al ladrillo y todos los productos cerámicos, revalorizándose y resignificándose los sistemas constructivos en tierra cruda como los dos ejemplos que vemos en la parte superior, y exhibiendo características y hasta sistemas constructivos propios que hacen al estilo personal de cada profesional, como se advierte en las dos imágenes de la parte inferior de esta diapositiva.
Y en el siglo XX, el aluminio, con sus tratamientos superficiales y la amplia familia de los plásticos, se fueron sumando a la combinación del hormigón con el acero que constituyó el hormigón armado. Así podemos destacar el edificio del Centro Nacional de Acuáticos, también conocido como Cubo de Agua, construido para los Juegos Olímpicos de Beijing de 2008, y cuya forma está inspirada en la formación natural de pompas de jabón. Se utilizó un material plástico sumamente liviano, con un diseño que logra un muy buen comportamiento térmico y ahorro de energía en iluminación. O en Madrid, el edificio de calle Vallecas 51, con piel de policarbonato celular, un plástico que cambia de color en función de la luz que refleja y que aligera las cargas sobre la estructura del edificio. Mientras que el edificio de la parte inferior es una mega estructura construida con botellas de plástico recicladas. El vidrio se conoce desde la antigüedad, pero sus variedades y prestaciones han ido superándose con el tiempo, con las demandas, con las necesidades y con las nuevas tecnologías disponibles. Podemos decir que hay tantas propiedades de los materiales como solicitaciones a las que se ven sometidos. Por otro lado, que todos los materiales dan respuesta en mayor o menor grado a las distintas solicitaciones. También que en un mismo material hay predominio de algunas propiedades sobre otras. Y finalmente, y algo muy importante y que comprenderemos a medida que vayamos desarrollando los temas, algunas propiedades inciden sobre otras. Y como dijimos que las propiedades de los materiales son las respuestas de los mismos a las distintas solicitaciones, vamos a precisar qué queremos decir cuando hablamos de solicitaciones. Las solicitaciones son las acciones que influyen sobre los edificios y sus materiales, y esas solicitaciones pueden ser, según de dónde provengan, las causas que las originan, exteriores o interiores. Las solicitaciones exteriores, a su vez, pueden clasificarse en naturales o culturales. Son naturales, como el mismo nombre lo dice, las propias de la naturaleza, aquellas en las que la acción del hombre no ha intervenido. Podemos mencionar la fuerza de la gravedad, el clima y todos sus factores como la temperatura, la humedad, los vientos, las precipitaciones, también el suelo, es decir, el relieve natural, o la vegetación natural, y también los ruidos propios de la naturaleza, como un rayo, truenos, etc. Mientras que las culturales son las que derivan de las actividades o acciones del hombre, como la vegetación implantada, o los ruidos de actividades humanas, como del tránsito vehicular, o de aviones, o de conversaciones, o todas aquellas como el humo, el smog en las grandes ciudades, polución, o las emergentes de determinadas industrias. Las solicitaciones interiores son las necesidades que surgen de la actividad que se va a desarrollar en el edificio, es decir, son las que tienen que ver con la función. Y así, cuando vemos un edificio, generalmente, si así fue la intención, advertimos cuál es la función que se desempeña en su interior. Entonces, aquí podemos advertir con distintas apariencias, pero claramente, que estamos frente a dos viviendas unifamiliares o individuales, con características diferentes que obedecen a las situaciones climáticas en uno y otro sitio. A veces queremos ganar hasta el último rayo de sol, como en el caso de la casa a Alto, la de la izquierda en Helsinki, Finlandia, de Alvar y Aino a Alto. Y otras procuramos aislarnos por tratarse de una zona sumamente cálida, como la casa Guerrero, la de la derecha, en Cádiz, España, del arquitecto Campo Baeza. En estas fachadas o frentes de edificios podemos valorar que se trata de una institución pública, en este caso son dos escuelas.
El concepto se reforzaría si vemos un escudo o una bandera flameando. Un centro comercial tipo galería, como la de la izquierda, o una tienda itinerante, tienen características que los distinguen desde el exterior, al margen de que aparezcan marcas comerciales que lo puedan reafirmar. Un edificio hospitalario con un acceso o sector de ingreso bien identificado, como el que vemos, u otro para niños de atractiva apariencia para no intimidar a sus pacientes con un sitio frío y poco amigable. Edificios religiosos, en este caso de características actuales y líneas simples, pero conservando los símbolos propios de la fe religiosa que los identifican, que son los que marqué, la cruz. Edificios de oficinas con características diversas que tendrán que ver con los condicionantes del clima o de la región o de la función que se desempeñe en su interior. Y no pueden faltar los edificios de viviendas colectivas o clásicos edificios de departamento. A lo largo del año vamos a considerar de los materiales de construcción muchos aspectos, su origen y componentes, su grado de transformación, si se lo utiliza prácticamente como recién extraído, casi sin transformación, si se lo emplea con algún grado de modificación o muy transformado, su localización y disponibilidad, su modo de comercialización y costo, es decir, si se venden por metro lineal, por metro cuadrado, por metro cúbico, por unidad, por kilogramo, etc. Y fundamentalmente vamos a estudiar sus propiedades y comportamientos frente a las distintas solicitaciones. Y vamos a continuar hoy mismo, va a estar hoy mismo ubicado el próximo video teórica en las propiedades de los materiales parte 2.